Buenas tardes, hermanos. Para mí es una bendición poderme dirigir a través de este medio una vez más para compartir la palabra. Hoy quiero compartir con ustedes algo que ha estado en mi corazón y se encuentra en Primera de Samuel capítulo 26, verso 21. Dice la palabra del Señor así: Entonces dijo Saúl: he pecado, vuélvete, hijo mío, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí, yo he actuado neciamente y he errado en gran manera. Creo que nadie como Saúl habla en resumidas cuentas cómo fue su vida, cómo fue su conducta, cómo fue su carácter. Nadie más está sintetizando la manera en que este hombre se puede decir cómo fue su carácter, cómo fue su actividad de él en toda su vida. Yo creo que nosotros debemos de tener cuidado, no tanto en lo que la gente está pensando de nosotros. Qué bueno que tengamos un buen testimonio, gloria a Dios por eso. Pero lo más importante que nosotros debemos saber es qué está pensando Dios de nosotros. Y la vida de Saúl fue la vida de un necio. Dios le había llamado. Fue un hombre con un llamado de Dios. Dios lo habilitó, le dio dones y capacidades. Pero él está diciendo ahora, en un accionar, en una manera de él vivir fuera de la voluntad de Dios. Recuerde, siempre que vivamos fuera de la voluntad de Dios, nuestra conducta va a ser necia, por mucho que la adornemos, por mucho que la justifiquemos. Nosotros no podemos justificarnos delante de su palabra, porque es su palabra la que nos va a juzgar en aquel día. Dice también la palabra del Señor. Saúl hizo un resumen perfecto de su vida. He actuado neciamente. Siempre vivió como si Dios no existiera. Un hermano de apellido Baxter describe al hombre necio. Y él dice lo siguiente: un hombre actúa neciamente cuando descuida a sus amigos piadosos. Él descuidó la amistad de Samuel. Qué bueno cuando nosotros tenemos la bendición. Bueno, yo tengo que aclarar esto. Encontrar hombres o mujeres piadosos. Yo creo que hombres me sobran los dedos de una mano y mujeres también me sobran muchos dedos de una mano. Encontrar hombres y mujeres piadosos. La manera inversa para entender quién es un piadoso es el impío. Yo le estaba diciendo anoche a la congregación de aquí de Veracruz que una persona piadosa es una persona que tiene temor de Dios. Un hombre actúa neciamente cuando descuida a sus amigos piadosos. Creo que yo tengo la fortuna de tener uno o dos amigos que tienen temor de Dios. Un hombre actúa neciamente cuando se lanza a empresas para Dios antes de haber sido enviados por Él, antes de haber sido enviados por Dios. Recuerda, la obra no es nuestra, el trabajo no es nuestro, la obra es de Dios, el trabajo es de Dios. Dios es el que dirige. Dios capacita, Dios ordena y nosotros siempre debemos obedecer. Un hombre necio, un hombre actúa neciamente cuando trata de ocultarle a Dios su desobediencia, presentando excusas religiosas. Recuerde que cuando viene de destruir a Amalek, el Señor le había dicho a través de Samuel: destruye todo, todo es todo. Y él reservó lo mejor, lo más gordo de las ovejas y de las vacas.
y él trajo al rey de Amalec. Y Dios había dicho, y la palabra del Señor nos enseña que Amalec había estorbado el reino de Dios, y por lo tanto Dios iba a raer de la tierra el reino de Amalec, porque había estorbado el señorío de Dios. Y entonces para Saúl fue fácil decir, bueno, el pueblo para tu Dios, sacrificios para tu Dios. Yo creo que nosotros tenemos que ser cuidadosos hasta para presentar una excusa, que ninguna es válida para Dios, pero no podemos involucrar a Dios como lo hizo Adán cuando le dijo al Señor, la mujer que tú me diste. Recuerda esto, todo lo que Dios nos ha dado es bueno, todo lo que Dios nos ha dado es bueno, Dios es bueno. Yo decía ayer a la congregación de aquí, de Dios no puede emanar nada malo. Ni una temperatura de 37 grados en nuestro cuerpo emana de la persona de Dios. Dios solo puede dar lo bueno. Sí, Él puede permitir. Él lo debe de permitir. Recuerda la historia de Job. Si Él no lo permite, simple y sencillamente, así nuestros enemigos estén rabiando, si Él no lo permite, no sucede. Un hombre actúa neciamente cuando trata de convencerse a sí mismo, cuando todo el tiempo en lo más profundo de su corazón sabe que está equivocado y trata de convencerse. Qué bueno cuando nosotros sabemos que esta relación no es correcta y nosotros tenemos que evitarlo a todo costo, a todo costo. En mi caso, sea un amigo, yo tal vez tengo que evitar la amistad con un amigo, con una amiga, con un hermano, con una hermana, con un cliente, con un proveedor. Yo tengo que evitarlo, porque yo sé en lo más profundo de mi corazón que al Señor no le agrada. Muchas veces, y lo dijo el Señor Jesús en el Evangelio según San Lucas, cuando nuestra misma familia, cuando el amor hacia nuestra familia es un obstáculo para nuestro amor a Cristo, que quede claro, cuando nuestro amor a nuestra familia, y dígase papá, mamá, hermano o hermana, hijo, hija, es un obstáculo para nuestro amor a Cristo, debemos quitarlo, porque entonces cuando no lo hacemos, el Señor dijo, el tal no es digno de mí, no es digno de mi amor. Y el amor de Cristo es supremo, es maravilloso. Escuché a un predicador en la ciudad de Oaxaca decir, cuando tú tomas la decisión correcta, después este familiar va a regresar, pero va a regresar en una postura correcta, alineada con Dios, buscando a Dios, sirviendo a Dios, humillándose delante de Dios. Un hombre actúa neciamente cuando trata de convencerse por pensamientos vagos, sutiles, equivocados, y en el corazón sabe que está equivocado. También un hombre actúa neciamente cuando permite que la envidia o los celos o el odio lo dominen, lo esclavicen o lo perviertan. Y esto sucedió en la vida de Saúl. El problema empezó cuando las mujeres de Israel, después de que David regresa con la cabeza de Goliat en su mano y el pueblo está cantando, las mujeres con panderos están cantando, Saúl hirió a miles y David a sus 10,000. Y este hombre necio dice, solo falta que le den el reino. No hacía falta que ellos le dieran el reino. Dios ya le había dado el reino, porque él había reiterado en la desobediencia, Y tenemos que entender que nuestro corazón, alguien sabiamente dijo,
¿Cuál es el corazón del problema? El problema del corazón. Cuando nosotros analizamos los problemas que están alrededor de nosotros, lo que tenemos que analizar es nuestro corazón, porque de ahí puede surgir el odio, los celos, la envidia, y nosotros dañamos nuestra relación con el Señor. Cuidado con que estos sentimientos no nos esclavicen y nos perviertan. También un hombre actúa neciamente cuando deliberadamente se opone a la voluntad de Dios. Usted y yo debemos saber que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Saúl, cuando perseguía a David, estaba en contra de la voluntad de Dios. Qué bueno cuando nosotros podemos decir: el Señor dio, el Señor quitó, sea su nombre bendito, sea su nombre bendito. Nosotros tenemos que estar conformes. Usted podría decir, porque no ha perdido un familiar demasiado cercano. La única persona cerca mía que he perdido, a mi abuela y a mi padre. Y yo recuerdo cuando estaban sepultando a mi padre, yo levanté la voz y mandé a mi familia a consolar a mi mamá y a mi hermana, que estaban solas mientras ponían el féretro en su lugar. Y yo empecé a cantar: sublime gracia que a mí pecador salvó. Ha sido la misericordia, ha sido la gracia de Dios. El plan de Dios es bueno, el plan de Dios es perfecto. Dios es bueno, recuérdelo, siempre bueno. Un hombre actúa neciamente cuando se aparta de Dios, lo entristece con lo que hace cada día. No debemos apartarnos de Dios nunca. Debemos buscarle cada día más. Debemos estar a solas con Él en oración. Ayer hablaba con una hermana y su papá y su mamá, y yo le aconsejaba en los días de ayuno: procura orar más, procura estar más tiempo con la palabra. Tenemos que aprender a estar en quietud en su presencia. No debemos apartarnos del Señor. A Él lo entristece cuando nos apartamos de Él con nuestra actitud y nuestro quehacer cada día. ¿Cuál fue el resultado de todas estas formas de pecado y de locura? Es el suicidio moral y espiritual. Y en ese recorrido cuesta abajo solo se puede terminar con el lastimero epitafio de lamento de Saúl: he actuado neciamente. La gente que lo conocía y lo veía, tal vez en el mejor caballo del reino, podría decir: qué rey tan grande. Pero Dios lo veía y le decía: qué necio, qué necio, qué vida tan necia y tan vacía. Nosotros debemos ver la gran diferencia que encontramos en Primera de Samuel, capítulo 10, del verso 6 al 7. Dice la palabra del Señor: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado en otro hombre. Luego bajarás delante de mí a Gilgal. Entonces descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrenda de paz. Espera 7 días. Subraya espera hasta que yo llegue a ti y te enseñaré lo que debes hacer. Qué terrible contraste encontramos nosotros con las palabras que hay en el capítulo 31, en el versículo 1 al 4, dice la palabra: los filisteos pues pelearon contra Israel
Y los de Israel huyeron delante de los filisteos y cayeron muertos en el monte de Gilboa. Y siguiendo los filisteos a Saúl y a sus hijos, mataron a Jonatán, a Abinadab, a Milquisúa, hijos de Saúl. Y arreció la batalla contra Saúl, y le alcanzaron los flecheros, y tuvo gran temor de ellos. Entonces dijo Saúl a su escudero: saca tu espada y traspásame con ella, para que no vengan estos incircuncisos y me traspasen y me escarnezcan. Mas su escudero no quería, porque tenía gran temor. Entonces tomó Saúl su propia espada y se echó sobre ella. ¡Qué terrible! En la lectura del capítulo 10 encontramos que el Espíritu de Dios vino sobre él, vino sobre Saúl y fue mudado en otro hombre. Y aquí tenemos a un hombre que está corriendo en contra de la voluntad de Dios día con día. Está corriendo en contra de la voluntad de Dios. Qué importante es que tú y yo estemos caminando no cerca de la voluntad de Dios. Tú y yo a estas alturas de la vida, y no estoy hablando de tu edad ni de mi edad. Tal vez dicen que es la tercera ola del COVID. En varias ciudades de la nación el asunto se está poniendo terrible. Dios está alzando la voz. Si volvemos nuestro corazón a Él, Él limpiará nuestra maldad, dice un canto. Si nos volvemos a Él con todo el corazón, ¿por qué actuamos tan neciamente, corriendo en contra de la voluntad de Dios? Tú y yo, al conocer la palabra de Dios, sabemos cuál es la voluntad de Dios. Te he dado algunas referencias. La palabra es amplia. Qué bueno cuando tú y yo conocemos la voluntad de Dios y tratamos de obedecer. Yo le decía anoche a los hermanos aquí en la misión de Veracruz, porque nosotros debemos tener temor a Dios. Muchas cosas podríamos hacer, pero no debemos hacerlas y no vamos a hacerlas porque nosotros tenemos temor de Dios. Qué gran diferencia. Sus 3 hijos murieron ese mismo día. La escena corresponde a lo que siguió de la batalla. Fue una masacre, un lugar de horror inconcebible. Hay cadáveres desparramados por todas partes. Los filisteos han venido a acabar con lo que queda del enemigo y a terminar el trabajo. Qué banda tan sádica esos filisteos. Les encantaba derramar sangre y ahora tenían al enemigo en la mira. La batalla se había vuelto totalmente en contra de Saúl. Si Dios no pelea por ti, nadie pelea por ti. Si Dios no pelea por ti, nadie puede pelear por ti. Y si Dios está contigo, aunque todo el infierno se levante en contra tuya, no te van a tocar un cabello. Saúl y el ejército israelita huyeron a la desbandada antes de la arremetida del enemigo, pero fueron abatidos. Los filisteos matan a sus 3 hijos, entre ellos la amistad más apreciada de David, a Jonatán, su amigo. Es posible que todos ellos fueran masacrados ante los ojos de Saúl, aunque eso no lo sabemos. Después los arqueros le tiran al rey, quien es mortalmente herido. La Vulgata Latina lo describe de esta manera. Dice: fue herido en el abdomen, fue una herida mortal. Yo creo que fue traspasado por esta flecha. No, Saúl no fue la flecha la que le quitó la vida, fue lo que él había decidido, fue su decisión personal. Saúl no podía escapar porque estaba moribundo. Las flechas de los filisteos le habían atravesado el cuerpo y sus hijos estaban a un lado muertos. Era un espectáculo doloroso. En ese momento le dice a su escudero: por favor, saca tu espada y remátame,
Saúl no quiere sufrir la humillación final de los odiosos filisteos que se van a burlar de su cuerpo o que lo van a ridiculizar antes de morir. ¿Qué espectáculo es este tan trágico? Pero veamos hasta el final la vida de este hombre. Está preocupado por su imagen propia ante el enemigo, pero no muestra ninguna preocupación por qué piensa Dios de él, con quien está a punto de encontrarse. Eso es lo que sucede cuando la desobediencia nos embota los sentidos. Está a punto de presentarse delante de Dios y se preocupa de los filisteos y no se preocupa de las cuentas que Dios le va a pedir. No hay ni una sola palabra en el relato de la muerte de Saúl que tenga que ver con oración. Solo se dice que Saúl cayó sobre su espada y murió. Saúl tuvo una muerte terrible, pero la escena que sigue es peor. Capítulo 31, verso 7. Al ver los hombres de Israel que estaban al otro lado del valle y del otro lado del Jordán, que los hijos de Israel habían huido y que Saúl y sus hijos habían muerto, abandonaron las ciudades y huyeron. Entonces los filisteos fueron y habitaron en ellas. Así pues, los filisteos no solamente saquearon el territorio, sino que también comenzaron a disfrutar de lo que Dios le había dado a su pueblo y lo que Dios le había dado a Saúl y a sus hijos. Eso es lo que sucedía normalmente en una batalla. Cuando el enemigo es derrotado, le son quitados todas las armas y el bagaje. Esto puede significar la supervivencia del vencedor en el futuro. Si el enemigo se reagrupa y la batalla continúa, cualquier cosa que se le quite no podrá ser usada de nuevo en el futuro contra el vencedor. Así pues, cuando los filisteos comenzaron a despojar a los muertos, se encontraron con Saúl. Están despojando al pueblo de Dios. No, Dios no había abandonado a su pueblo. Ellos abandonaron a Dios. El Señor pregunta en Jeremías: Jeremías, ve qué pueblo ha abandonado a su Dios. Y ninguno de ellos, que están equivocados, han abandonado a su Dios. Sin embargo, mi pueblo me ha dejado a mí, que yo los saqué con mano poderosa, con brazo extendido, que los he multiplicado, que los he provisto de bendición. 31:9. Ellos le cortaron la cabeza a Saúl y le despojaron de sus armas y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para dar la buena noticia en el templo de sus ídolos y su pueblo. Saúl, el hombre que había conocido la bendición de Dios y las bendiciones que Dios da, el hombre que fue el representante de Dios ante el pueblo escogido, el hombre tan preocupado por su imagen, ahora está muerto. Le mutilan el cuerpo y la cabeza le ha sido cortada y es llevado de un lugar a otro. Los filisteos se mofaron de este hombre, se burlaron de su muerte y también, sin duda alguna, hicieron comentarios blasfemos acerca de Jehová, el Dios de Saúl y de los israelitas. Capítulo 31, verso 10. Después pusieron sus armas en el templo de Astarate y clavaron su cadáver contra el muro de Betsem. Alfredo Gersen, en sus escritos históricos, expresa excelentemente y con breves palabras elocuentes la verdad de esta escena y dice así: la noche había llegado, los cuerpos decapitados de Saúl y de sus hijos, abandonados por todos, son mecidos por el viento sobre las paredes de Betseán, en medio de la áspera cacofonía de los buitres y de los chacales.
Qué escena tan trágica y espantosa. Pero yo quiero decir con todo mi corazón que la mayor tragedia es que esto se pudo haber evitado. No tenía por qué terminar así. No tenía por qué terminar así. Samuel le lloró mucho a Saúl. Y el Señor le dijo: deja de llorar. Yo ya lo deseché. Ese hombre no tenía la necesidad de morir como lo hizo. Pero la verdad es que él escogió él mismo su propio destino, como está haciendo usted, como estoy haciendo yo. Escogió palmo a palmo, escogió día tras día entrar en componendas y vivir a la luz de la desobediencia. Y escupió en la cara de aquel que le dio su gracia, como diciéndole: no te necesito, yo viviré y moriré como me plazca. Saúl escogió la senda carnal y por eso no debe sorprendernos el final, pero fue en verdad un sufrimiento que se pudo haber evitado. Día a día, dice C.S. Lewis, nos movemos conformándonos cada día a la persona infernal que finalmente seremos. O día a día nos movemos en el sentido de la persona celestial que finalmente seremos. Se pudo haber evitado si volvemos nuestro corazón a Él. Él limpiará nuestra maldad. Padre, en el nombre de Jesús, sé que esta palabra es para tu pueblo. Habla en nuestros corazones. No dejes que nuestros corazones se engrosen de pecado, de maldad, de indiferencia hacia ti. Vuélvenos y nos volveremos, dice el Salmo. Avívanos, como dice el hermano en su escrito, vuélvenos a dar vida. Así no nos apartaremos en ti. Vida nos darás e invocaremos tu nombre. Sopla aliento de vida. Reconocemos nuestra desobediencia. Reconocemos nuestra liviandad. Hemos sido livianos delante de ti. Otras personas adoran a sus dioses con más diligencia que nosotros no tenemos delante de su presencia. Fluye, Dios. Toca los corazones. Cambia las vidas. Tan trillado, pero podría ser el último llamado, tan trillado, que cuando no nos volvemos, cada vez que nos llamas, nos volvemos más necios. Perdónanos en el nombre de Jesús. Amén. Si mis tesoros han perdido todo su valor y en este mundo ya no encuentro más satisfacción, es porque he probado y he podido ver a
Cristo Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús, a Cristo Jesús. Te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Si todo es nada comparado a lo que hay en ti, lo que estimaba ya no es importante para mí, es porque he probado y he podido ver a Cristo Jesús. Te deseo más que a la vida, te deseo más cada día, te deseo más todavía, Jesús. Te deseo más cada día, te deseo más que a la vida, te deseo más todavía,